Bien, bienvenidos a esta sesión número 10 del taller de cine ecuatoriano, rescate y preservación. Les comento que ya nos queda solo un par de sesiones más y ya el resto será ya la revisión o avance de sus trabajos. Lo que haríamos es que las personas que deseen una asesoría ya más directa para la finalización de sus trabajos, me escriben y hacemos reuniones en los horarios que tenemos, pero esto no puede pasar de mayo, ¿sí? Que sería ya el tope de finalización de este taller. Entonces, tendríamos, como les digo, un par de sesiones más, pero esas sesiones son ya casi exclusivamente de revisión de los trabajos, ver los avances que ustedes tienen en sus proyectos y ya concluiríamos hasta lo que tengan o si tienen un teaser en el caso del video para concluir el taller. Bien, entonces, si no hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a eso, seguimos avanzando la clase. Les voy a compartir un poco en dónde estamos de la clase, ¿no? Hemos visto ya todo esto. Y en esta sesión tendríamos la década del 60, producciones nacionales y extranjeras que se hicieron en la década del 60, documentales e institucionales, y los intentos de desarrollar una cinematografía propia. Bien, eso veríamos en la sesión de hoy. Entonces, vamos a empezar con una primera parte de un video que son algunos trabajos de los años 60. Igual les voy a compartir este video para que lo chequeemos y voy a hacer, porque es un poquito largo, voy a hacer un corte para que comentemos esta primera parte y después continuamos. Gracias y bienvenidos. Por si acaso estas tomas no tienen sonido, algunas porque son sacados directamente de las grabaciones.
Les comento que la mayoría de estos archivos fueron filmados por Agustín Cuesta, ¿no? Que es el que hizo casi todo el seguimiento de los gobiernos de Velasco Ibarra. Abrumadoras ocupaciones que me ha impuesto mi cargo en estos últimos días me ha impedido, por desgracia, el preparar el viaje de vosotros, señores miembros de la directiva Gran Colombiana. El que esto se conozca, el que esto se sepa, es un gran incentivo para que la América Latina abra al fin sus ojos. Hasta ahora no hay más que un ejemplo práctico de cooperación económica latinoamericana. La flota Gran Colombiana. ¿Qué otra cosa hay? Hoy tratan muchos países sudamericanos de acercarse unos a otros. Pero el ejemplo práctico es la flota Gran Colombiana. Mediante esta cooperación que debe crecer, que debe hacerse cada día más honrada en el sentido del impulso místico hacia ella, de Bolívar llegando a Caracas con una rapidez y una audacia sin parecido. Hoy es la batalla de orden económico que libran las naciones, las comunidades nacionales contemporáneas. Cada día estas naciones están más cerca unas de otras.
pura palabrería. Esto es lo práctico y esto es lo positivo. Bien, hasta aquí esta primera parte que les quería enseñar de grabaciones. Ustedes son unos privilegiados porque estas imágenes no están subidas en ningún lado, son parte del archivo de la Cinemateca, ¿no? Que les estoy enseñando como parte de este taller, ¿no? Ahí vieron este discurso de Velasco Ibarra. Las otras imágenes son imágenes directo de los negativos o positivos que se conserva ahí en la Cinemateca, pero tenemos solo esas filmaciones, en algunas que hay el audio directo lo hemos sincronizado, pero en otras habría que hacer un trabajo de investigación y encontrar esos audios para sincronizar esas partes de la película. Pero más allá de eso, quisiera preguntarles qué es lo que les llama la atención, qué es lo que les impresiona y qué ven más allá de las imágenes obvias, evidentes que podemos apreciar. Entonces, no sé quién quisiera participar, dar su opinión de esta primera parte de estas producciones de los años 60, de este archivo de la Cinemateca Nacional. ¿Alguien quisiera comentarnos algo? ¿Nadie? A ver, vamos con Nicolás, por favor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos. Sí, bueno, tal vez yo no quisiera profundizar en la parte histórica porque, digamos, creo que es importante como tener una investigación previa como para ver esta frase que repite tanto como más allá de lo evidente.
pero hay algunas cosas que me llaman la atención, que es como la parte técnica. Em, Hay algunos encuadres, por ejemplo, de la ciudad de Quito, en el centro de Quito, que he visto que algunos directores de fotografía, algunos directores parece que han tenido como acceso a algunos archivos y como que lo han tomado como referencia para montar en sus películas, digamos, actualmente, ¿no? Em, y me parece eso como, me parece como un respeto, no sé, pues es chévere ver como ser nuestros propios referentes nosotros mismos, ¿no? Como crear ficciones a través del archivo y nosotros permitirnos ser como referentes y darnos nuestro valor, ¿no? Como fotógrafos o como realizadores y no sé si que como sonidistas. Y otra cosa que me llama la atención es que hay como ciertas prácticas incrustadas por la cultura, digamos, como fumar o salir tomando en cámara, que digamos no nos permitiríamos hoy en día, o si es que se lo hace a escondidas, o tal vez se lo mercantiliza, para ser un poco crítico a la actualidad. Y no sé, pues como fumar, claro, y salir tomando, respeta como a cierto tipo de alcurnia, ¿no? Entonces como eh, es bueno, es bueno ver cómo esas prácticas culturales como que sostenían una hegemonía antes y tal vez esta hegemonía que todavía sigue vigente ya no se permite ser como tan evidente con eso. Eso, gracias, profe. Gracias, Nicolás. ¿Alguien más que desee participar, comentar algo? Una de las cosas que me llama la atención de todos estos archivos que hemos revisado, ¿no? Cada vez que yo los visualizo, es este triunvirato del poder, en el sentido de que está siempre los políticos, los militares y la iglesia. Si ustedes se fijan en todas estas actos oficiales, desde que tenemos imágenes desde el 20 y creo que hasta la actualidad, siempre es este triángulo de poder, ¿no? Siempre es los políticos que están de turno, los militares y la iglesia, ¿no? Y esa imagen es muy significativo de eso, del control que se ejerce con los militares a través de la fuerza y con la iglesia a través de la ideología, ¿no? Y cómo ese triángulo, no sé, pues creo que es a lo largo de la historia, ¿no? A lo largo de la historia, de las culturas, de los pueblos, siempre ha estado la religión, ha estado la fuerza de los militares y han estado los políticos, ¿no? Y es increíble cómo ese, ese triángulo se repite hasta la actualidad. Bien, ¿alguien que quisiera preguntar o comentar algo más de esto que acabamos de ver? ¿Nadie? ¿Nadie tiene? Sí, yo, Sí, profe. a ver, Eh, vamos, Agustín, por favor. o sea, quisiera saber cómo podría utilizar estas imágenes de Agustín y de Agustín Cuesta como para, digamos, qué debería hacer. Porque ya sé que él tiene herederos o algo así, como lo que nos comentaste, pero ¿cómo sería? Sí, o sea, los herederos de Agustín Cuesta son los que tienen los derechos, ¿no? Entonces, primero tendrías que eso, en la página web de la Cinemateca hay un poco el formulario, cómo tendrías que hacer. Primero una solicitud a la Cinemateca de qué archivos quisieras revisar. eh, y nosotros te ponemos en contacto con los herederos de Agustín Cuesta, de los que tienen los derechos, para que ellos te tendrían que autorizar o no sé si cobrar, depende ya de ellos, por la utilización de estas imágenes. No, ese es un poco el mecanismo. Y no solo con esto de Agustín, o sea, con todos, ¿no? Con Tramontana también hay herederos. Con la mayoría hay gente, digamos,
que tenemos esos archivos, sí hay que pedir autorización a herederos o a la gente que está viva todavía y que son los productores o realizadores de estos materiales. Bien, Gracias, Carlos. listo, Agustín. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? No. Bueno, entonces pasemos a ver la siguiente parte de este mismo documental. Los pueblos como los hombres nacen y crecen, pero hay lugares olvidados en donde el lodo y la miseria convierten a los cangrejos en juguetes para los niños. Sobre el pantano y el manglar, Guayaquil ha ido creciendo. En los sitios más insalubres el hombre construía su vivienda rústica, olvidado de todos por años de años, soportando los rigores del invierno y las más diversas plagas, al margen de la civilización y la salubridad, soñando con el relleno prometido y la canalización ofrecida que nunca llegaba. Y los futuros hombres del Ecuador, la promesa de la patria, sin escuelas, crecían ignorantes, aprendiendo el abecedario del olvido, sin servicios asistenciales, mientras los parásitos y las pestes por falta de salubridad hacían presa de sus cuerpos. Pero no solo se había descuidado el suburbio. Cerca de la casa municipal, la crudeza de los inviernos impedía la salida de las habitaciones y estimulaba el criadero de mosquitos ante la indiferencia de los llamados a velar por el bienestar de la ciudadanía. En estas circunstancias surge un nombre que es símbolo de redención y obra efectiva al servicio de su ciudad y sus habitantes. Pedro Menéndez Gilbert, quien inicia desde la alcaldía la era de progreso y mejoramiento de Guayaquil y sus parroquias, recintos y caseríos, con el relleno de los barrios suburbanos, la pavimentación integral de la ciudad por tanto tiempo esperada, la canalización y extensión del servicio de agua potable, la construcción de 25 locales escolares y un colegio secundario, hechos realidad tangible, dispensarios médicos y parques de recreación. Trabajo, trabajo y más trabajo, relleno, relleno y más rellenos. El alcalde de Guayaquil dijo, es inmerecida la presea, estoy cumpliendo con el deber que el pueblo me impuso al elegirme. El señor presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, en vibrante discurso, puso de relieve la patriótica como fructífera obra del alcalde de Guayaquil, y el trabajo continúa en Guayaquil y sus parroquias, con relleno, pavimentación, escuelas, salubridad, agua y canalización, gracias a la voluntad firme, al afán sincero y patriótico de Pedro Menéndez Gilbert, alcalde de Guayaquil.
Estas imágenes, por ejemplo, son de Cristóbal Cobo, ¿no? Que filmó eso. Bien, hasta aquí estos fragmentos, ¿no? De algunas grabaciones de los años 60, ¿no? Como les comentaba, hay una gran parte de estos trabajos que son originales de cámara, que es lo que nosotros hemos subido y hemos digitalizado, ¿no? Pero creo que falta todavía siempre el trabajo de la memoria y el archivo es un trabajo incompleto. O sea, falta encontrar los audios, sincronizar de esos materiales, que seguramente sí los hay, pero como les repito, ya se ha hecho bastante trabajo, primero con recopilar estos archivos y mantenerlos y digitalizarlos. Pero como les comentaba, hay todavía mucho trabajo por hacerse. Bien, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer de estos trabajos que acabamos de ver. Vamos con Franklin, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, maestro. Me sorprendió bastante la entrada, sinceramente. Yo soy de Guayaquil, entonces siempre existe como el relato de el Guayaquil de los manglares antes de que todo sea cemento, como ahora. Y fue como raro de materializar la imagen. De verdad no había tenido ni una imagen de ese archivo como que en el que se puede ver ese tipo de Guayaquil. Ahora sí me llama mucho la atención quién estuvo detrás de eso. O sea, ya luego cuando sale el presidente y el alcalde que se llevan bien, lo cual parece que antes era costumbre, ya me imagino que hay un movimiento político o alguna economía política por ahí fijando ese documento, ¿no? Sí, esos archivos tengo entendido que son Tramontana. Es de Tramontana esos archivos, ¿no? Que es Y más él trabajaba para los políticos, ¿no es cierto? Había claro, conversado claro, para el antes. alcalde Ese- seguramente de esa época. Mm, ¿No? Entonces, de ahí son esos archivos que se tiene. Y como les comentaba en la clase anterior, todas estas grabaciones se hacían para pasarlas en las salas de cine, ¿no? Entonces, era una especie de noticiero de las actividades políticos, tanto gobierno, alcaldías, y que se proyectaba esto en los cines, ¿no? Antes de la Bermud o de las proyecciones, especialmente de los domingos, que se pasaba este tipo de noticieros.
sea, que antes era más fácil meter una dosis de propaganda al domingo divertido familiar. No, que además era el único medio de comunicación, o sea, y de informar también las labores que estaba haciendo el gobierno, ¿no? A través de estos noticieros. Esto se hizo más o menos hasta mediados de los 70, porque finales de los 70 y 80 ya entra con fuerza la televisión. Entonces ahí ya se cambia y más bien en la televisión se comienzan a difundir estos mensajes, ¿no? Pero hasta los finales de los 70 es como se comunicaba, se informaba a la población las actividades, como les repito, del gobierno y de alcaldías. ¿Algo más, Franklin, que sea comentarnos? No, Sobre lo otro, profe, así sobre dígame. sobre las otras partes de la ciudad que también, o sea, son buenos trabajos de composición. Me imagino que ha de haber tenido un retoque porque el color también se ve bastante más nítido, digamos, que los archivos originales. Quizás, o no. Sí, bueno, algunas cosas sí ya se les ha trabajado ya sobre lo digital. Es algo. ¿No? Se ha trabajado justo sobre lo digital, pero, pero sí, o sea, acuérdense que cuando les enseñé Tramontana, al menos él estudió en México y en Estados Unidos, entonces sí tenía criterios de composición, ¿no? En la fotografía. Sí, sí, muy bien. Eso era todo, profe. Gracias. Gracias, Franklin. Vamos con Karina, por favor. Buenas tardes con todos y todas, profe. Mi pregunta es más con el tema del audio que ya nos dijo, ¿no? ¿Qué sucedió con el audio? ¿Por qué no está junto? Porque usted decía que en los años anteriores, cuando se pasaba las películas, había una orquesta de fondo, ¿no es cierto?, que hacía el sonido de fondo de las películas. Y en este caso, por ejemplo, me hubiera gustado escuchar el discurso de Velasco Ibarra, pero no está, ¿no? Solo es la imagen. Entonces eso como que me llamó bastante la atención porque nos mencionó esto ya dos veces. Sí, o sea, a ver, las primeras imágenes no hay audio porque el sonido aparece en 1927 y en el Ecuador alrededor de los 30 es que entra el sonido y esa sincronización de audio e imagen, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que algunas cosas, como ese discurso de Velasco en donde tiene sonido, es parte, digamos, de los de estos noticieros. Entonces, nosotros de estos noticieros que ya estaba incluido el audio es que podíamos sacar, pero otras imágenes como estas de Agustín Cuesta son originales de cámara. Entonces, por eso no hay esa sincronización, ¿no? Del sonido. Y como les decía, inclusive muchas veces conservaban la imagen, pero no sabían dónde está el sonido. Entonces, es un trabajo todavía, por eso les comentaba, es un trabajo de trabajar los archivos y de sincronizar, buscar y sincronizar esos audios. Es decir, que los audios sí existen, pero digamos, están, digamos, en ese proceso, entendería, ¿no? O desaparecieron quizás. No, los audios deben existir, porque si ustedes se fijaron en las imágenes, había siempre la transmisión también en vivo. Quien transmitía en vivo era ¿cómo se llama? La Radio Nacional del Ecuador. Entonces, seguramente esos audios están en la radio o en lo que era la Radio Nacional del Ecuador. Entonces, sí, como les digo, sí es un trabajo de búsqueda de esos audios y después sincronizar con estas imágenes que tenemos. Bien, ¿algo más que desee comentarnos, Karina? No, bien. Vamos con Vladimir, por favor. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, compañeros. Bueno, a mí me llamó la atención
hay una imagen donde no sé si sea como de un hospital psiquiátrico, donde se mostraba a las personas, digamos, en el patio y esta, que fue lo que me llamó la atención, esta manera de, entre comillas, terapia que era de electrocutar a las personas. Entonces se le ve a esta señora que le electrocutan. Entonces, preguntarle, profe, o sea, ¿de dónde es este registro? Si habría más, porque la historia de la antipsiquiatría, ¿no? Y de lo, o sea, de ya evitar el psiquiátrico y tener ya el concepto de salud mental y demás, y de que desaparezcan, pues, como tal, el amarrarles, el encerrarles y todo es como en el mundo bastante, pues es un punto de inflexión en la historia en la salud mental y ver esta imagen aquí en Ecuador creo que me sorprendió. Entonces, profe, por preguntarle de ese archivo, o sea, dónde se pasó a qué refiere, ¿no? Eso, profe. Bien, sí, esas imágenes sí son fuertes, ¿no? Y un poco viene de la psiquiatría norteamericana, ¿no? O sea, si ustedes ven muchas películas eh, estadounidenses sobre la psiquiatría, eran los métodos que utilizaban. O sea, antes no había un estudio serio de esos comportamientos y la típica eran las descargas eléctricas, los shocks y todo eso, ¿no? Eso viene de la psiquiatría norteamericana y claro está, como nosotros fieles súbditos del Imperio del Norte, hasta en esos aspectos se continuaba con eso, ¿no? Esta grabación es del hospicio del San Lázaro, que queda en la calle, si mal no recuerdo, en la calle Loja, acá en Quito. Y seguramente no tengo el dato exacto, pero debe ser Tramontana o Agustín Cuesta, de uno de los dos debe ser eso. No he revisado si es Cobo, no, pero Cobo no hacía eso porque Cobo más bien eran cosas más de carreras, de notas, digamos que a él le interesaba de su círculo y eso, ¿no? Pero esto sí debe ser algún trabajo por encargo ya sea de Tramontana, Gabriel Tramontana o de Agustín Cuesta. Y sí que ya me pongo a buscar y le contestaré específicamente. Gracias, profe. Sí, porque no se veía nada amigable en cuanto, digamos, a pasarle como por noticiero en el cine o algo así, sino sí se notaba como el de notar que se está electrocutando y va hasta las piernas, o sea, había como una intención de mostrar la acción. Claro. Eso, profe, gracias. Bien, vamos con Agustín, por favor. Gracias. Yo, nada, pues veo un poco técnicamente por calidad que todo esto que nos mostró está full mejor que algo comparado contra lo del Gustavo Valle, que era de 16 milímetros. Entonces pienso que de ley todo fue grabado en 35 milímetros. Y otra cosa así que me pareció, como decía el compa Franklin, es de esto del Guasmo, así como ver cómo era antes y ver, cachar cómo es ahora, igual el estero al lado y todo eso. Entonces, cachar ahora como que cuando se ven las noticias, esto de inundaciones y tantos problemas, es por eso, o sea, como ver el fondo de la situación, que están debajo de un pantano, así están como es donde crecieron, ¿no? Entonces, o muchas veces ahorita vemos ya todo con pavimento, ya todo diferente y es como que pensamos que siempre fue así o no sé, nos imaginamos, no sé, cualquier otra cosa, como que la naturaleza es implacable, pero no es eso, sino es que nosotros le ganamos terreno a la naturaleza y ese es el resultado, como la naturaleza simplemente siempre estuvo ahí y nosotros fuimos como que a llenar ese espacio. De ahí, por último, quería señalar que eh, esta riqueza de unir como material de archivo de cosas del pasado con cosas nuevas, como con la contemporaneidad. Entonces creo que esta atemporalidad y meter este tipo de material, así por eso él también le preguntaba al profe que cómo hacía como para pedir este material, meter este tipo de cosas en documentales o en cosas que vayamos a hacer, le da una riqueza súper buena porque es como que se ven estos cambios, ¿no? Ahí mismo, como
he visto como full fotografía de gente que toma fotos del pasado y como toma fotos ahí mismo de lo actual. Y es chéverazo porque ver que las calles siguen iguales y todo sigue igual, pero obviamente es como en la Guayaquil, por ejemplo, ver todos estos rótulos cuando pasaban los buses, todas estas riquezas así de texturas. Ahora ya no le encuentras y sí sería chévere hasta poner esas dos imágenes como cuando grabemos o como cuando hagamos algo, eh, como para ver estos cambios temporales. Eso, gracias. Gracias, Agustín. Pero con respecto a Guayaquil, si bien ciertos sectores están, como ustedes dicen, pavimentados, pero quien conoce el Guayaquil profundo, hay barrios todavía en donde es un lodazal, son calles de tierra, o sea, ha cambiado una parte de Guayaquil, pero el resto de Guayaquil suburbano es terrible, siguen en las mismas condiciones. Entonces, ojo con eso, ¿no? Que muchas veces las mejoras es maquillaje, ¿no? O sea, se arregla centro histórico, o se arregla el centro de la ciudad, ciertos sectores periféricos, los barrios clase media o los barrios aniñados siempre tienden a alejarse de los conglomerados, de ahí Isla Mocolí y de ahí también la gente en Quito que va hacia los valles, ¿no? Y ahora ya, antes iban a Tumbaco y eso, o Cumbayá, pero ahora la gente, digamos, que quiere alejarse o que quiere separarse del vulgo, ¿no? Que se creen más ahora tienden a irse a más lejos, a Nayón o a otros sitios. ¿No? Entonces, es esa tendencia. Y ahí en estos barrios sí encuentras urbanizado, con canalización, con todo. Pero hay sectores, tanto en Quito, en Guayaquil y en las otras ciudades, en donde los lados periféricos siguen las mismas condiciones de lo que vimos. Y no se diga de la situación de indígenas en el campo. Tú ves una filmación de esos años o de lo que estábamos viendo, por ejemplo, del archivo Blomberg o del archivo este de Pensilvania, y vas a las comunidades indígenas y sigue igual. O sea, no hay un verdadero cambio en este país, es pura fachada, es puro maquillaje. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Que la realidad es más cruda muchas veces que lo que nos quieren vender en la ficción. Vamos con Karina, por favor. Me había olvidado una pregunta, justo que mencionaron el tema de la imagen de esta mujer que está siendo electrocutada. Eh, Noto, y bueno, me surgió que antes era como que abierto grabar cualquier evento, cualquier actividad. O sea, había más libertad, digamos, de las personas que grababan, sean periodistas o cineastas, tenían esa libertad de grabar cualquier imagen, porque si ahora nosotros intentamos ir a un psiquiátrico a grabar, primero necesitamos la autorización, nos da toda esa información y puede ser que sí o no nos den la autorización de grabar. Desde ahí también como que no, bueno, no sé, se me ocurre que capaz no había esta mucha atención de cuidar el derecho a la imagen y todo eso. Y ahora sí hay todas estas restricciones que están bien, ¿no? En ciertos casos, pero en otros, en cambio, hay mucha censura. Entonces, como que cómo hacían en ese tiempo las personas que grabaron, porque tener esta serie de imágenes como la de una mujer que está siendo electrocutada, o sea, a mí me impresionó eso, pero también me impresionó que haya la libertad de grabar eso. Sí, hay que considerar que sí, en esos años no había mucha legislación al respecto. Un poco ahora, ¿por qué es importante tener autorización o consentimiento? Porque son derechos de las personas. O sea, hoy sí hemos evolucionado más hacia los derechos de las personas. Entonces, por ejemplo, alguien que me quiere filmar o eso tiene que tener mi autorización. O sea, son derechos y está bien eso. Yo creo que está bien eso. Claro que en muchos sitios ya exageran, ¿no? Me acuerdo que en Guayaquil, pucha, si uno no tenía autorización de Nebot,
no podía grabar en ninguna plaza o cualquier cosa, ¿no? Entonces, también sí hay un abuso de eso, pero con respecto a las personas y, por ejemplo, con respecto a los niños, me parece bien que eso, que se tenga autorización para poder grabar a las personas, ¿no? Y más grabar, por ejemplo, situaciones como estas médicas o cosas más íntimas de las personas, sí se debe tener una autorización. Vamos con Nicolás, por favor. Gracias, profe. Sí, a mí lo que me llama la atención es como la construcción de textos en Guayaquil y su alcalde. Digamos, los textos y la evolución de la construcción de propagandas como que no ha variado, no ha variado tanto. Digamos, porque siendo consciente, yo, digamos, cuando escucho estos textos, yo lo que hago es como intentar entender que eh, los textos cuando son grandilocuentes, cuando alguien habla así como más, superiores, progreso, yo dudo mucho, digamos, ¿no? Y digamos, hoy en día es como, lo puedo sentir así, digamos, ¿no? Y de cierta forma también, no sé si es que hay como, hubo una intencionalidad en la forma de editar como este material, como esta torta que está presentada, porque hay una riqueza también en este cambio de ausencia de color, que lo que decía Agustín, y como venirse también a las texturas del color y la riqueza de la profundidad de la película como tal, ¿no? Y también me llama la atención lo que al parecer nos ha llamado la atención a todos, a Vladimir, a Karina, el tema de estas tomas contemporáneas, ¿no? Donde está haciéndose la lobotomía, em, donde hay gente privada de libertad, ¿no? Digamos que es como primera vez digamos, en todo el taller, así como em, poder, no sé, pues visualizar estas partes, no sé, pues que no son tan a gustos para la comprensión humana. Estamos acostumbrados a ver una película y a ver cosas lindas, o tal vez cambiar de canal si es que está pasando algo con teñido de sangre, digamos, ¿no? Entonces, claro, me parece también como, no sé, no es morboso, pero creo que es necesario saber cómo, porque digamos es un manicomio que queda cerca de la 24 de mayo, y si es que conocemos la historia de Quito, al lado del manicomio igual hay como un lugar de la policía que es súper complejo, ¿no? Entonces, claro, se presenta el manicomio, se presenta como también estas partes como agente privada de ley, de la ley, digamos, de libertad. Em, y claro, es chévere, digamos, como uno como investigador, tal vez intentar como reconstruir ciertas cosas que podrían tender a perderse. Me acuerdo en alguno de sus deberes me mandó por qué es importante tener material de archivo, ¿no? Entonces, claro, tal vez a uno como guionista o alguien que quisiera como retratar esto, le serviría mucho estas tomas, tanto estas como las de Cristóbal Cobo, ¿no? Que la riqueza del movimiento de cámara, digamos, sabemos que hay un pregón, pero hace un tilt para ver cómo la gente está expectando todo esto, ¿no? Entonces creo que sí es importante como tener en cuenta si es que algún momento tendríamos las ganas de escribir, que sería importante como venir estos materiales de archivo. Eso, profe. Gracias. Gracias, Nicolás. Eh, Voy a la primera parte que mencionaste, que justo hoy de mañana estábamos hablando, ¿no? El, cómo se maneja la información, ¿no? Esto de lo grandilocuente. Y, y no ha variado mucho. O sea, recién tuvimos el show de Donald Trump, porque eso es un show, ¿no? Que casi lo matan, que la seguridad actuó rápidamente. Eso es un show. ¿Y por qué es un show? Porque Donald Trump está acusado en los archivos Einstein, que ahí lo mencionan, está implicado y tenía una audiencia. Entonces, como ya le tocaba la audiencia, típico que arman un show para distraer, ¿no? Y que están atentando contra su vida. Primero,
qué coincidencia que sea en la cena de los periodistas que cubren la Casa Blanca. Segundo, que con toda la seguridad que hay exterior y eso, haya un loco cruzando un pasillo y disparando y que la seguridad, o sea, ya, pues hay que ser demasiado bobo para comerse esos cuentos, ¿no? Claro, y el tipo que le quiere asesinar tiene un vínculo con él antiguamente, digamos, se convierte como en una novela, igual No, que por cualquier otra supuesto, novela. eso es de manipulación pura. Y lo otro, para no irnos muy lejos, lo que pasa también aquí en nuestro país. Aquí la noticia de hoy día es que CENEL, que han ido y han visto la corrupción en CENEL, y estos tipos regalan, creo que 178 millones a Progen, y no hay ninguna investigación sobre Progen, no hay ningún alto funcionario del círculo del presidente demandado, acusado, pero el show de que han invadido y que, perdón, que han allanado las instalaciones de SELEC por la corrupción. O sea, este país sigue siendo que las leyes son para el de Poncho, para el de más abajo. Al pobre que roba una gallina, a ese sí preso y le meten 5 años. Pero esta gente que se rifa tantos millones con estas empresas y que no dicen nada, para ellos no hay cárcel, para ellos no hay investigación, no hay nada. Entonces ya, pues, o sea, dejemos de comer cuento y por eso es importante ver esto, o sea, ver todas estas cosas históricas que estamos viendo con una conciencia crítica, porque el poder sigue actuando de la misma forma. Lo que les decía, el poder desde miles de años siempre ha estado respaldado por la fuerza, es decir, por los militares, y ha estado respaldado por la ideología, o sea, por la iglesia. Entonces, esa forma de control social sigue existiendo hasta hoy. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ahora te informan o por la televisión o por las redes sociales todas estas cosas. Pero igual que los noticieros en los años 60 que estamos viendo, es la misma cosa. O sea, la información viene solo de un lado. La información viene solo desde arriba, viene solo desde el poder. Y sigue habiendo eso. O sea, no hay, igual en los noticieros de los años 60 no hay un testimonio de la gente, o en la actualidad, cuando hay un testimonio de la gente, siempre son testimonios pagados, o sea, la gente que dice, ah, gracias por mi casita, que era pobrecito, que me han operado, que me han dado, o sea, ya dejemos de comer cuentos, o sea, seamos críticos con respecto a lo que vemos, no solo en los noticieros, en las redes sociales. O sea, manipulan mucho, no solo hay noticias falsas, sino manipulables. O sea, cómo manipulan la información porque creen que la gente es tonta y se come cada uno de los cuentos. Vamos con Ruth, por favor. Buenas noches con todos. Hablando de esto de que el Ecuador no ha cambiado mucho, me recordó a una parte del primer bloque que vimos que hay una manifestación y que hay gente lanzando piedras y quería saber, ¿eso se sabe de qué es? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es la cosa? No hemos cambiado nada. Sí, esa es una campaña política en donde está, ¿cómo se llama? Bucarán, pero ¿cómo se llamaba este? El papá de Averroes, Bucarán, creo que era, ¿cómo se llamaba? El viejo Bucarán, bueno, se me fue el nombre. Es una campaña política, ¿no? En donde se ve ahí a Bucarán, que estaba de candidato con este, que era médico F. Córdoba de Cuenca, ¿no? Entonces, es una campaña política y son los seguidores de estos que están con palos y tiran piedras o palos a la policía o al ejército que está ahí a un lado tratando de controlarlos. No, esa es la imagen de esa manifestación. O sea, no hay una, digamos, no es una manifestación de protesta, es increíble. O sea, tenemos estas imágenes que es de una campaña política, ya les digo, de Bucarán. Bueno, ya voy a averiguar bien el nombre, se me va ahorita, ¿no? Eh, eh, y y que se ve solo esto de la, de,
de la campaña y de la protesta de esta campaña. O tenemos imágenes, por ejemplo, de Velasco Ibarra, de las grandes concentraciones que hacía en Manabí, en Guayaquil, ¿no? Eso sí hay imágenes. Pero, por ejemplo, que yo sepa, no, y he investigado un poco, no hay imágenes de una protesta que hubo, tengo entendido que por el año 62 en Puerto Viejo, donde hubo una muerte de muchos estudiantes, ¿no? Solo hay notas de prensa de eso, pero no hay ninguna imagen filmada. Y eso que ya había cosas, ¿no? No hay tampoco ninguna imagen en Quito de la muerte de Reyes, un dirigente universitario que fue muerto por el ejército cuando hubo la dictadura militar. No hay imágenes de lo de Astra, ¿no? Que también fue una masacre de obreros. Entonces, fíjense cómo también los archivos, lo que les decía, los archivos solo tienen una línea o un contexto, pero otro tipo de archivos no los hay, o no se conserva, o no sé si los han destruido. Entonces, sí hay que ser críticos con respecto a los archivos y también esto va mucho más allá de eso, en el sentido de que mucha gente se confía con que tiene cosas y sube al YouTube, sube a la nube, cuando recién salió una noticia internacional que YouTube suprimió unos archivos en donde condenaban o mostraban el ejército israelí masacrando a población civil. YouTube de una carrera, de un canal, creo que era Airacida, alguno de estos canales árabes, que subió esas imágenes al YouTube y le eliminaron, suprimieron. Entonces, ojo con eso, ¿no? Que uno cree que muchas veces, no, pues yo tengo la filmación de esta protesta, subí al YouTube y nunca sabes dentro de un tiempo si YouTube te va a censurar eso, te va a bajar o simplemente esos archivos hacen miau y desaparecen, ¿no? Entonces, la cuestión de los archivos y de cómo se conservan, sí es una cuestión que hay que comenzar a pensarlo, pero a pensarlo desde nosotros, no caer un poco en esto, en creer que, no, yo el archivo lo subo a la nube y ya ahí se mantiene. No, no es así. Los archivos, y inclusive el digital es lo más frágil. El digital se te daña el celular, se te daña la computadora, se te daña el disco duro externo y chao archivos. Entonces, sí hay que pensar en cómo vamos a conservar los archivos, cómo quiero que mis archivos digitales se preserven. En, eh, en Europa lo que están haciendo, inclusive con ciertas películas digitales y eso, están grabando otra vez en cine. Hay ahorita estudios y productoras que se dedican a grabar en cine archivos digitales para que se puedan conservar. Entonces, nosotros no tenemos ni el financiamiento ni las facilidades para hacer eso, pero sí hay que seguir como otras reglas para cuidar los archivos. Vamos con Nicolás, por favor. Sí, gracias, profe. Quería solamente como acotar lo que usted está hablando y es como en algún momento cuando atravesaba la carrera, eh, lo que nos decían, digamos, los profes era como que cada cierto tiempo hay que darle como una manutención a las películas, evidentemente, ¿no? Así como volver a sonorizar, volver a colorizar, tal vez darle como nuevos caracteres, digamos, por el avance de la tecnología también, ¿no? Como para mantenerlos en historia, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado creo que también, digamos, hay bastante gente que está haciendo, digamos, una noticias alternativas a la historia que la hegemonía nos permite contar, digamos, ¿no? Cuando uno entra a las redes sociales se da cuenta que está plagado de violencia, plagado de política, no importa de qué lado sea. Entonces, digamos, si es que es un espacio de esparcimiento, vemos que está como plagado de balas y de sangre y de gente violentándose unas a otras, ¿no?
creo que lo chévere que estamos tal vez viviendo en estos momentos también es que hay personas que desde la individualidad están teniendo como esta responsabilidad social desde donde se enuncia, ¿no? O sea, digamos, no necesariamente tengo que ser de alcurnia para poder pensar o poder crear una historia. Pienso en esto porque también hay archivos como los de Braille que nos mostró en algún momento que no estuvieron como desarchivados más que en este año. Entonces creo que en el futuro también se puede como reescribir cierta historia y como buscar cierta justicia a través de estos comunicadores, de estas personas eh, antihéroes, podríamos llamarles, porque los héroes son los que están en hegemonía, siempre, no importa si sea China o de Estados Unidos. Eso, eso, profe, gracias. Bien, vamos con Agustín, por favor. Sí, había como una historia de Tramontana, como del año 59, que se supone que, sí, bajo el mandato de Camilo Ponce, que se supone que hubo una masacre también, y Tramontana grabó esas cosas, pero como era obviamente parte del Estado, entonces él entregó la cinta a Camilo Ponce, y ya pues ahí de ley la destruyó, y por eso también faltan muchas cosas. Eso. No, sí, sí, justamente es lo que digo. Hay ciertos archivos de nuestra historia que al poder no les interesa que se conozcan, ¿no? Que no les interesa que la gente tenga memoria de eso. Eh, una cosa que les quería decir también con respecto a los archivos, que piensen en una cosa que muchas veces, sí, mantener, por ejemplo, una de las recomendaciones internacionales de conservar los archivos digitales es tener tres copias y en diferentes espacios. Yo creo que también hay que ir pensando como sociedad civil, que no solo, no sé, no solo en la Cinemateca o no solo en ciertos sitios se va a mantener estos archivos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que de pronto es bueno organizarse. O sea, comprar un NAS es unos 3.000, $5.000, ¿no? Cada uno individualmente no lo tiene, pero de pronto hacer colectivos de trabajo, ¿no? Nos falta eso también. Nos han individualizado mucho en el sentido de que cada uno es un cineasta por su cuenta, pero hay que comenzar a pensar las cosas como sociedad. O sea, ¿qué tal si un grupo que está en Cuenca o un grupo que está, no sé, en Manabí o un grupo también que está en Quito, de pronto por sectores, en el sur de Quito, en el centro, en el norte, se van organizando y van conservando sus archivos en diferentes lugares, pero que se conserven, o sea, con gente responsable que va a cuidar eso, pero hay que pensar en nuevas formas de cuidar los archivos, justamente por eso. ¿No? Entonces, yo espero que también con este tipo de talleres, la idea es que ustedes vayan pensando en formas de organizarse también, inclusive para la producción audiovisual. O sea, eh, es un mito que sí, con mi celular o con mi cámara grabo, en mi computadora edito y, y ya, pues ya hago mi película. No, o sea, el cine es un arte compartido. Por eso no sé si vieron, les mandé una masterclass de Roberto Frizzone en donde él demuestra que las cosas que se hacen en colectivo es mucho mejor. ¿Por qué? Porque dos, tres cabezas piensan mejor que una. Y un proyecto que uno quiere hacer, si tiene el aporte de un buen director de fotografía, de un buen director de arte, de un buen escenógrafo, de buenos actores, así sea en el documental o de gente que le apoye en este trabajo, va a ser un mejor trabajo. Entonces, lo único, y con esto ya continúo la clase, lo único que sí les quiero recomendar es que piensen en colectivo, rompan esa individualidad que cada vez nos mete esta sociedad, porque la gente anda individualizada con su celular, con su computadora, ya no se comparte. Eh, eh, yo he hecho intentos de hacer cineclubs y la gente dice, no, pues pero en Netflix veo esa película o ¿me entienden? O sea, rompen la cuestión esa inclusive social del cine que era meterse en una sala oscura, un grupo de gente a ver una proyección, ¿no?
sea, cada vez nos individualizan más y son formas hasta de control social. Es más fácil controlarlos a los individuos, cada uno por su lado, que controlar un colectivo, porque un colectivo uno puede razonar lo que estamos haciendo ahora. Por eso me gusta a mí el taller, la forma de educación del taller, porque aprendemos entre todos, porque las opiniones de ustedes, sus comentarios enriquecen a todo el mundo. Y hay que pensar en eso, hay que pensar en cosas sociales en donde nos enriquezcan. Hay que romper inclusive la forma de dar clases del profesor sábelo todo, que habla él solito y dice las cosas. No, hay que aprender a trabajar en colectivo. Por eso muchas veces yo les digo qué opinan, qué participan, porque es importante. Es importante la participación, los comentarios. Es importante razonar lo que estamos viendo, lo que estamos comentando. Entonces, como les repito, la única recomendación que sí les hago es que piensen las cosas en colectivo, o sea, piensen más en asociarse, en agruparse, en trabajar y van a ver la riqueza que es eso. Bien, continuamos con la clase porque yo también me dan papaya y me expando. Quiero enseñarles cosas, además de esto que vimos en los años 60. En los años 60 empieza un grupo especialmente de actores a tratar de hacer ficción. Y como aquí en Ecuador no había, hay dos personajes. El uno es Jorge Fegan, que va a México a trabajar en producciones allá y se queda. Y el otro es Ernesto Albán, que también vaya y Ernesto Albán inclusive trae cosas a filmarse acá en Ecuador. Hay como unas 10 películas mexicanas que vinieron a hacerse acá en Ecuador en los años 60 y 70. Entonces quiero enseñarles un fragmento de Jorge Fegan. Lamentablemente este fragmento no tiene sonido, el sonido está muy malo. Entonces quiero enseñarles para que ustedes vean quién era este actor que hizo algunas producciones mexicanas en los años 60. Ya les comparto. Él es Jorge Fegan, actor ecuatoriano que trabajó en muchas producciones, tanto en cine como en televisión allá en México. Les voy a adelantar porque como no está el sonido, no se escucha bien. Él es Jorge Fegan, ¿no? Que les decía. Ese fliqueo que ven, porque este es un telecine como se hacía antes, que era proyectar la película sobre una pared y con una cámara de video grabarla. Entonces, por eso ven ese fliqueo. Les voy a adelantar igual un poco porque sin escuchar no se entiende bien. Estas son tomas que nos facilitó la familia de Jorge Fegan cuando le quisimos hacer un homenaje en la Casa de la Cultura, en la Cinemateca. Son producciones igual de los años 60. Algo que no se ha investigado, porque creo que el primero que viajó allá a México fue este personaje, Jorge Fegan,
y él creo que le va llevando a Ernesto Albán allá, que Ernesto Albán ha filmado también algunas producciones en México. Bien, hasta ahí esto que les quería enseñar de Jorge Fegan, y ahora quiero proyectarles una parte de una película que se llama Santo contra los secuestradores, que se filmó acá en Ecuador, y igual les voy a proyectar unos fragmentos de esta producción. Evaristo. Evaristo. Déjenme dormir, chamaconas, que para todas hay. No jaloneen, chamacas, que para todas hay. Soy yo, Elsa, Evaristo, soy yo. Elsa. ¿Usted? Es usted, Elcita. Parece que me quedé dormido. Suba, suba. Evaristo, no sabe cómo le agradezco que todas las noches me espere para llevarme a mi casa. Lo hago con gusto, Elcita. ¿Sabe una cosa? Hace unas noches que la siento así como triste. ¿Qué le pasa? Estoy muy preocupada por mi hermano. Hace una semana que no lo veo. No tiene por qué preocuparse. Ya aparecerá. A lo mejor anda de farra o está de fiesta con unas chicas por ahí. Ojalá fuera eso. Pero cuénteme de usted, Evaristo. ¿Cuándo va a cambiar de coche? Y esa ropa, pues, como que ya está un poco gastada, ¿no cree? No lo sé, Elcita. Eso depende de mi mamita. ¿Su mamita? Nunca me había hablado de ella. Me encantaría conocerla. Si las cosas salen como yo pienso y mi mamita no me falla, mañana se la presento. Nos encontramos ya en el Hipódromo La Carolina de esta bella ciudad de Quito, Ecuador, dispuestos a presenciar una de las más esperadas carreras de la temporada. El público que abarrota las localidades se ha desplazado hacia el Pado para admirar de cerca a sus caballos y jinetes favoritos, que en unos instantes más se disputarán el mayor premio de la temporada, el Premio Pichincha. ¡Arrancan! Sale el primero hacia el ritmo, el favorito recién de cerca a otros dos consentidos de los aficionados. Mamita, mamita, no te olvides de tu Evaristo. Acuérdate de tu papuchito, que tiene que cambiar de automóvil. Y de no me falles, mamita, no me falles. De colero viene Mamita, la fina potranca que a pesar de sus récords anteriores no ha logrado una en esta temporada. Ahora vemos pasar al grupo la meta por primera vez, conservando todos casi los mismos lugares que ocuparon al salir del arrancadero. En primer lugar, Marshall Dillon. Segundo, Coqueta, y medio cuerpo atrás, Pentarrón. Bastante rezagados viene el resto del grupo. Mamita. Del fondo comienza a desprenderse Mamita, que colándose por el riel comienza a rebasar de manera impresionante a sus rivales más cercanos. Logra rebasar a Cimarrón. ¡Adelante! ¡Éntale! ¡Así, éntale! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Éntale! ¡Adelante! ¡Así! ¡Así! ¡Éntale! ¡Adelante! ¡Mamita! ¡Sí! Pentarrón, que al parecer no se han dado cuenta de la hazaña que viene desarrollando Mamita, entran a la recta final y Mamita sigue cerrando de manera impresionante. Por fin logra rebasar a Coqueta y ahora lo hace con Pentarrón. Y señoras y señores, está ocurriendo lo increíble, lo inesperado. Mamita haciendo un titánico esfuerzo, logra cruzar la marcha. Mamita, mamita, dale, ya unos cuantos metros para la meta final. Logra sacar
sino de muchas otras temporadas. Felicitamos sinceramente a los que hayan tenido fe, mamita, y tengan su boleto. No, espérate, mamita, mamita, soy rico. Mami, soy millonario. Bien, hasta ahí les quería pasar este fragmento. Eh, Esa parte de la carrera era la Carolina, que la Carolina en Quito antes era un hipódromo, ¿no? Y, y esta es una de las producciones que se filmó acá en Quito. Después les voy a enseñar otro fragmento más, que inclusive ese fragmento yo no había recordado, pero yo vi esa filmación, ¿no? Y creo que una de las cosas que influenciaron para que yo después me dedique al cine fue haber visto a mis 6 años que tenía, creo que en esa época en la Escuela Espejo, la filmación esa de Santo contra los secuestradores, que nosotros éramos un público expectante de lo que se filmaba ahí cerca de la Escuela Espejo, donde yo estudié en la ciudad de Quito. Después les proyecto este fragmento. ¿Por qué me interesaba que vean esto? Porque en los años 60 no solo se hicieron estos documentales, estos noticieros, hubo gente interesada en hacer ficción, pero el país no tenía condiciones de hacer ficción. Entonces, por eso les proyecté esta parte de Jorge Fegan, porque fue un iniciador de esto, ¿no? De tratar de hacer ficción y entonces este actor viaja a México, trabaja allá, con lo duro que debe haber sido abrirse espacio en los años 60 en México, que tenía actores de muy alta talla, ¿no? Y el otro es Ernesto Albán, que también hace algunas películas, y Ernesto Albán es el contacto para traer algunas producciones acá al Ecuador. Entonces sí se hicieron también algunas, como les comento, algunas ficciones acá en Ecuador. Inclusive en una de esas trabaja Alfonso Espinosa de los Monteros en una de estas producciones que se le ve ahí jovencito. Sí tenemos esa película, pero no alcancé a copiarles, sino si les hubiera pasado. Pero de pronto en una de las otras clases les proyecto eso. Y también otro personaje que trabajó en estas fue Toti Rodríguez, ¿no? Que en el año 64 creo que fue Miss Ecuador y trabajó en alguna de estas producciones. Les voy a proyectar el fragmento este que les decía de... Acá está. Ya les comparto para que lo vean. Debe ser usted una mujer muy valiente. ¿Por qué lo dice? Por colaborar con nosotros, en vez de estar en su casita cuidando de su marido y sus hijos. No tengo ni marido, ni casita, ni hijos. Soy soltera y así me siento muy feliz. Y eso de que soy valiente está por verse. Pues temo que eso tendrá que verse muy pronto. Estoy casi seguro que ese auto que viene atrás nos está siguiendo. No voltee. Si lo hace, podrían darse cuenta de que los hemos descubierto. Se fijó, Santo. Todos llevan máscaras, cubriéndoles el rostro. Eso o personajes inmiscuidos en la organización. Eso confirma mis sospechas. Vamos al hotel. Y nuestra reunión con el agente Z ya nos debe estar esperando. Habrá que posponerla y cambiar de sitio. Es muy peligroso. ¡Cuidado, Santo!
Santo, ¿está bien? No pude disparar, tenía miedo de herirlo. No pasó nada. No querían matarme, solo llevarme con ellos. De todos modos, gracias. Sus disparos me salvaron. Gracias. Mucho gusto en conocerlo, Santo. ¿Qué le sucedió? Nada, teniente. Solo unos jovencitos que querían jugarme una broma. Traían una pistola de petardos. Mire, Santo, le agradezco su comentario, pero estamos pasando por una ola de violencia, seguramente auspiciada por potencias extranjeras. Queremos que su estancia en nuestro país sea de lo más placentera, y le suplico que cualquier problema que vuelva a tener, nos lo comunique inmediatamente. No tenga cuidado. Le aseguro que todo ha sido una broma. Pero de todos modos, tomaré muy en cuenta su recomendación. Recuerde que yo no soy más que un deportista que viene a Ecuador a cumplir unos contratos y a admirar su lindo país. Eso es todo. Le agradezco sus conceptos, Santo. Es un orgullo tenerlo entre nosotros. Con su permiso, Santo. Pase usted. Bueno, hasta ahí esta parte que quería comentarles y hacerles ver. Yo vi esa filmación, es increíble, ¿no? En esa época que no se hacía cine, yo tenía 6 años, el ver una filmación de esas es impresionante y creo que ya en el subconsciente o inconsciente fue una de las cosas que a la larga me motivaron a hacer cine, ¿no? El haber visto esa filmación. Si se fijan, esa parte que hacen es justo detrás de la Caja del Seguro, al lado de la Escuela Espejo, que ahora es del Colegio Simón Bolívar, ¿no? Pero sí, además, típico que son actores de Cachascán, ¿no? En esa pelea, todos esos golpes, todo eso, ¿no? Y ese patrullero que debe haber sido patrullero real de la época, ¿no? De los años, sí, 60, ¿no? Cuando se filmó esta película. Bien, hasta ahí quería eso, enseñarles. Poco cerramos este ciclo, quería llegar en esta historia del cine ecuatoriano hasta los años 60. ¿Por qué? Porque en los años 70, 80 ya viene una nueva etapa, aparece el video, ¿no? Aparece el video y eso da la posibilidad y permite que algunos cineastas, algunos colectivos puedan desarrollar cine en 16 milímetros y cine en video, ¿no? Que grabó alguna gente, pero digo, eso ya será parte de un segundo o tercer taller porque ya son cosas más específicas. Entonces, sí quería llegar hasta esta etapa y bueno, ¿qué opinan? ¿Cómo ven esta parte de nuestro cine? Porque estas cosas, a pesar de ser producciones mexicanas, pero se filmaron acá y yo creo que eso también sí ayudó, sí impulsó a que alguna gente quiera hacer cine en este país. Vamos con Natasha, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Bueno, como comentario también general, me gustaría hablar respecto a la influencia de la cultura mexicana que hemos tenido en nuestro país, que si bien no es ajena para nosotros los, digamos, un poco más jóvenes, noventas y 2000, que ya venimos a ser un poco más millennials. Vivimos esta transición donde los programas, tanto de televisión, telenovelas, películas, tienen mucha influencia porque, como se ve en estos fragmentos de la película, por ejemplo, el actor ecuatoriano trata de apegarse también un poco a los lunfardos, a la forma de hablar de los mexicanos y radica una forma inconsciente de que lo hemos escuchado tanto que ahora nuestro dialecto es muy similar a los mexicanos. He tenido la oportunidad de salir del país y usualmente me dicen, ¿eres mexicana? Y yo como, no, no soy mexicana, soy ecuatoriana. Y hay esa ligera confusión porque creo que hemos venido con esta influencia desde hace mucho tiempo
y se nos ha pegado algunos dichos, algunas formas de hablar, algunas expresiones. Y es interesante cómo el cine ha venido evolucionando en nuestro país y nos ha dejado estas, como decirle, estas pequeñas brechas de lo que era el cine en ese momento y cómo se ha convertido actualmente. Como opinión personal, creo que le siento un poco lento, porque creo que estamos tan acostumbrados ahora actualmente a efectos especiales, movimiento más rápido, la música, la reacción más a priori, pero se siente ese disfrute también como un cine bastante, digámoslo, elaborado también para su época. Y aunque nosotros lo sintamos un poco más lento, no sé si en general, pero como opinión personal, creo que se rescata mucho ese cuidado también de los personajes. Ahora mismo esta escena del santo, se pegan ahí un combate escénico increíble y es un entrenamiento actoral bastante complicado. Así que nada, solo eso quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Natasha. Vamos con Nicolás, por favor. Gracias, profe. Sí, qué chévere lo que dice Natasha. Sí, hay algunos países que tienden como a universalizar su cultura, digamos, como a trascender, como también son los argentinos, como lo han hecho. eh, Me acuerdo una buena época de donde todos los ecuatorianos, cuando había el chance de emigrar a Argentina para poder estudiar, creo que era un destino así bastante cotizado por los ecuatorianos por el tema de tener el dólar y el peso estar tan bajo. Eh, sí, y me llama mucho la atención el lenguaje cinematográfico de las películas, ¿no? Porque se maneja, o sea, digamos, si es que se pudiera hacer un remake hoy en día de esto, sería una película increíble de acción, ¿no? O digamos, de estos tragicomedias donde hay muertos, no sé, pues hay como toda una cosa policíaca, ¿no? Pero yo tenía una pregunta. Jorge Fegan, ¿qué tipo de género usualmente solía como, em, digamos, Ernesto Albán es un cómico, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, los libretos o los guiones que le llegaban a él eran de comedia o de tragicomedia, pero en tono más de comedia, ¿no? Por eso siempre hace como estas alegorías, estos chistes súper acartonados, tan quiteños también a veces, ¿no? Y Jorge Fegan, ¿cuál era su Drama. género? Claro, él hacía más Drama. drama, ¿no? O sea, trabajó, por eso les decía, trabajó en cine, pero trabajó también en telenovelas, ¿no? Entonces era un actor más dramático él, ¿no? En contraposición justamente de Ernesto Albán, que era un actor más cómico. Gracias, profe. Bien. ¿Alguien más quisiera comentar, decirnos algo o alguna pregunta sobre esto? Ruth, por favor. No, decir que a mí me llamó la atención estos diálogos, ¿no? Que cuando ya llega la policía y, o sea, se ponen a hacer una especie de propaganda de que están en el Ecuador, me parece, o sea, me sorprendió porque en realidad eso al día de hoy se vería fatal, ¿no? Que hagan una propaganda tan explícitamente. Pero en esa época supongo que era como que aceptado, tal vez era normal y tal vez también era necesario, ¿no? Como para una forma como de agradecimiento al país que les estaban recibiendo. Entonces me pareció chévere y también un poco extraño la locación que escogen para la pelea, ¿no? No es exactamente la parte más bonita que hubieran podido escoger, pero bueno, o sea, es chévere, de todas formas. Sí, con respecto a la parte esta que usted dice de la promoción, es porque creo que en esa época se estaba creando algo de turismo y fue financiado también parte, entiendo, de la película por eso, ¿no? Entonces sí tenían que hacer esa mención de o promocionar al país. Había también la compañía esta ecuatoriana de aviación
que volaba a México y también tiene una mención, creo, en esta película o en otras. Entonces, es la típica que quien financia tienen que hacerle propaganda, ¿no? En muchas producciones norteamericanas no es tan evidente, ¿no? Porque tratan de meter eso subliminalmente, pero hay en muchas escenas que aparece Coca-Cola, aparece McDonald's, ¿no? Y aparece Heineken. Entonces son publicidades de acuerdo a quién financia y a quién está aportando económicamente a estas producciones. Pero sí, o sea, este es de frente, ¿no? Lo que dice. Y Santo en esa época era todo un personaje a nivel no solo de México, de América Latina, ¿no? Entonces, el haber hecho esa promoción del Ecuador, creo que para esa época fue importante. Vamos con María, por favor. Sí, solo quería comentar algo, no sé si de pronto ya se mencionó, pero yo cuando escuché, bueno, cuando estaba viendo el fragmento, pensé que igual sí estaba doblado. O sea, tanto, o sea, los diálogos, no, no solo los del personaje ecuatoriano, sino ambos, porque igual ahora hay mucho esto de como que este español estandarizado, ¿verdad? El español latinoamericano, como lo ponen en las opciones que podemos escoger. Entonces, tenía esa interrogante, ¿no? Si de pronto la película está doblada, ¿no? Eh, no sé si igual de pronto se conozca si efectivamente es así. Y también eso me remitió un poco a lo que también se estaba comentando en relación al video anterior, a la película anterior, porque esta primera publicidad que se escucha, ¿no? En relación al alcalde, también tiene como un estilo muy estandarizado de propagandas también de la época, propagandas políticas en esa línea, ¿no? De ser noticia, ¿no? O sea, inmediatamente cuando la escuché yo dije, bueno, es el mismo estilo, o sea, creo que nos puede remitir a muchas escenas en películas en las que de pronto se representa alguna noticia, ¿no? De la época, ¿no? No solamente, digamos que acá en Ecuador, sino en Estados Unidos, en otros lugares. Y eso me asombró, o sea, como que igual el estilo sea idéntico, ¿no? El de la voz en off, el del narrador, me pareció como que era como calcado, ¿no? De este estilo publicitario también de otras localidades. Gracias, María. Sí, primero con respecto a esto último, ¿no? Tomen en cuenta que venían noticieros también del exterior, o sea, noticieros norteamericanos, acá al Ecuador que pasaban antes de las películas. Entonces, la gente que hacía este tipo de cosas, claro, copiaba el noticiero internacional. Y la locución también, o sea, tenía ese estilo promocional de los noticieros de esa época. Si ustedes ahora a través del internet es fácil ver noticieros, no sé, gringos de los años 60 y van a ver que estos noticieros, por ejemplo, eso que mencionan del alcalde, es promocional, es igual que los noticieros que se hacían en esa época. Con respecto a la película El Santo, no es doblada, es la voz de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que el que hace de policía es un actor mexicano también, ¿no? El que hace de policía ecuatoriano es un actor evidentemente mexicano, ¿no? Que lo hemos visto en otras producciones. Bueno, al menos la gente de mi época que veía esas cosas, un actor mexicano. Y la voz del Ernesto Albán es la voz de él, ¿no? La locución, perdón, lo que él habla. Entonces, no había en esa época tan avanzado el doblaje como ahora. Entonces, sí eran las voces directas de cada uno de los personajes. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario que deseen hacer? Sí, yo quisiera como decir Sí, que por favor. todas estas cosas, estas ficciones, todo esto que estamos viendo es como súper importante en el tema histórico, ¿no? Porque si no, no hubiésemos podido ver así como la Carolina como pista de caballos,
ni igual como las calles de Quito, tal y como son. Entonces, de eso también, como saber que la ficción, sin necesidad de ser documental, también puede ser un material histórico, puede ser, es de hecho. Entonces, darle esa importancia y eso, como también alguien me dijo que nunca se debía como de pagar ni de básicamente como caer en nada de esto cuando filmas aquí en la ciudad, porque de hecho te deberían de apoyar, como que tú estás guardando la memoria de la ciudad, entonces es como más bien la gente te debería apoyar, entonces tú como cineasta también tienes que aprovechar estas oportunidades y decir eso, ¿no? Que estás como ayudando a preservar la memoria, que no solo es como algo que voy a utilizar y después voy a dejar ahí botado, sino que algo que se va a quedar preservado a través del video. Eso. Sí, gracias, Agustín. Sí, efectivamente, en la ficción también, como les digo, son unas 10 películas que se hicieron entre Ecuador y México, que se filmaron. Básicamente venían actores, cantantes mexicanos a hacer acá, buscaban uno que otro elenco nacional. Como les repito, en Operación Bikini, creo que es que aparece Alfonso Espinosa de los Monteros, ¿no? Y Toti Rodríguez. Eh, y sí, la mayoría de cosas que filmaban, por ejemplo, hay también escenas en Guayaquil, filmaban en los hoteles que en esa época eran como de moda, ¿no? Acá el Hotel Quito era casi, básicamente filmaban en el Hotel Quito. Ah, en una de estas producciones, cierto, mexicanas, aparece Julio Jaramillo también cantando, ¿no? En una, no recuerdo en cuál película, pero por ejemplo es interesante. Y yo siempre he dicho, hace falta, por ejemplo, investigar esa época, esas películas, y también rescatar, porque nosotros no tenemos, digo, como Cinemateca, esas producciones y sería importante tener esas producciones acá en Ecuador porque se filmaron acá, ¿no? O sea, buscar una forma de que, pero bueno, ahorita no hay chance porque ustedes, como ustedes saben, tenemos rotas relaciones con México por un asunto político, ¿no? Y realmente la cultura trasciende más allá de estas circunstancias políticas, ¿no? Pero sí deberíamos tener copia de esas películas acá. Vamos con Vladimir, por favor. Sí, bueno, poder aportar también a todo lo que han dicho los compañeros y compañeras, eh, que les haya llamado la atención esto de que nombran, ¿no? De que vine acá a Ecuador por unas fechas y todas estas cuestiones. A mí sí, bueno, me resonó un poquito, más que nada por lo familiar, porque sí, yo creo que el que hace cine también entiende que hay dinero que se inyecta a veces de marcas y a veces sale la imagen, a veces sale así, como usted dice, súper sutil. Y, por ejemplo, el cine estadounidense lo hace un montón, o sea, ellos sí es como que nombran al Army, o sea, al ejército, no, el que salga la bandera, o sea, eso de que todo Sudamérica no sepamos del himno nacional o ese de ti, ni, 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 ni. Entonces es como que literalmente es como que este símbolo que queda en el inconsciente, entonces sí está, no sé, creo que es parte del cine y hay una frase que usted, Carlos, sabe decir de que como que lo que a veces vemos en videos antiguos lo seguimos viendo ahora y creo que va a seguir pasando y de buena o mala manera, como usted mismo dice, sí, ¿no? Las marcas tienen que ser presentadas a veces en los rodajes y me admiró que esa parte del santo haya sido grabada aquí porque sí es como que hubiera venido John Wick a grabar, no sé, una secuencia en el panecillo y poder ver, ¿no? Y qué bonito también saber que eso le entusiasmó para seguir cine porque yo creo que muchos de nosotros tal vez vimos algo y dijimos, plag, quiero hacer eso, entonces sí, 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 bonito. Eh, Me acordaba de la película de la Suquillo, que ella, es así, me acuerdo que tiene bastante propaganda. Es así, creo que de toda la cine, creo que ese es un ejemplo bien bonito como para decir, miren, o sea, hay películas que salen a punta de aporte y tienen que salir y la marca y todo eso, entonces creo que la Suquillo es un ejemplo bonito de eso. No, solo eso como para cortar.
bueno, lo que quería decir. Gracias. Gracias, Vladimir. Vamos con Nicolás, por favor. Gracias, profe. Me quedo resonando unas palabras de Agustín que hablaba de la memoria de la ciudad. Me parece súper importante, digamos, en el conflicto que estamos viviendo hoy, digamos, del mundo entero con Palestina e Israel, en el conflicto en Gaza, donde está pasando todo este conflicto súper fuerte, lo que está planteando hacer Israel es como una especie de, de, de un parque, una donación, ¿no? Para que se pueda hacer como un complejo turístico después de hoteles y como esconder todo la masacre que ha habido, ¿no? Eh, y cuando Agustín decía el tema de la Carolina, yo sé y yo tengo algunas historias, he conversado con algunos antropólogos, donde sé que en la Carolina pasaban algunas cosas fuertes, como se enterraban a ciertos, eh, no sé, próceres también, ¿no es cierto?, en las guerras. No, no tengo claridad, pero digamos, hay como en Yaguarcoche, que estuve en Ibarra también, Yaguarcoche tiene una pugna de poderes, ¿no? Entre los incas. Entonces, digamos, de cierta forma, yo creo que también estas cosas que pasan en Palestina se repiten a medida que nos van colonizando, ¿no? Y nos van colonizando nuestra cabeza, nos van culturizando a través de las marcas, van haciendo product placement, se llama. Cuando tú pones en una pantalla una marca, lo que hace, claro, es como culturizarte e ir abordando y colonizando tu mente para que no salgas de eso, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante también conversar con antropólogos, tal vez con sociólogos. Digamos, el cine es bastante lindo y como hay un apoyo, digamos, de estas imágenes tan bellas, hay como reestructurar un montón de pensamiento que lo están dando por perdido, pero al parecer no tanto. Eso, gracias, profe. Gracias, Nicolás. Con respecto a lo de México, un dato que me faltó decirles es que sí, había mucha influencia de México acá, que inclusive había una distribuidora que se llamó Pelimex acá en Ecuador y que pasaba solo películas mexicanas. Y habían, especialmente en Quito, dos o tres cines exclusivamente de la Alhambra, por ejemplo, que eran los dueños Pelimex, justamente esta distribuidora, y pasaban programación mexicana y latinoamericana exclusiva en esos cines, ¿no? Entonces sí hubo una influencia grande en esa época del cine mexicano. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario, vamos a quedar ahí. Lo que sí quiero pedirles es que aprovechen este feriado para trabajar sus proyectos. Por favor, igual si desean alguna cosa me pueden escribir. No, yo estoy atento a que puedan sacar sus trabajos adelante. No, pero pónganse en pilas porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a tener, como les decía, unas dos clases teóricas más y el resto sería ya discutir sus proyectos y avanzar en los mismos. No se olviden de mandar las capturas de pantalla, ¿no? Para mandarles la tarea de esta semana. Nada más agradecerles y nos veríamos la próxima semana. Un buen Gracias, feriado profe. para todos. Gracias, profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, Igualmente. profe. Gracias, profe. Hasta luego.